Hola chicos, espero que se encuentren bien. Nuevamente les habla aquí el profesor Alejandro y a continuación pues les voy a dejar el video tutorial para el desarrollo de la actividad de la guía didáctica número 3 para trabajo en casa del grado octavo en el área de química. ¿Listo? Entonces, para empezar, como todas las demás guías, pues primero vamos a tener en la primera página vamos a encontrar todo lo que especifica o lo que tiene la guía para poder realizar, ¿no es cierto? Es decir, los desempeños, los contenidos y la metodología. Los contenidos que vamos a tratar el día de hoy va a ser en las guías anteriores miramos toda la historia de la nomenclatura y los tres tipos de nomenclatura que existen o las tres formas que podemos encontrar para poder nombrar un compuesto. El día de hoy solo nos vamos a basar en la nomenclatura sistemática y en la nomenclatura STOD. Listo, ya más adelante veremos la otra nomenclatura que sería la nomenclatura tradicional. Metodología de trabajo y evaluación, lo mismo que hemos venido trabajando anteriormente. Ustedes deben hacer lectura de la guía. Yo trato de que la guía quede lo más explicada posible, de tal forma que ustedes no tengan que ir a buscar información a otros lados. Por consiguiente, pues lean la guía para que así puedan resolver las actividades que están al final. Entonces, realizar lectura de la guía y con base en la lectura que ustedes hagan y los conocimientos que adquieran, pues resuelven los trabajos que hay o la actividad. Solo hay una actividad que está al final de la guía. Como ya les he dicho, las actividades las pueden desarrollar en el cuaderno, en hojas de Blot o si les facilita en Word, pues en Word, en el medio que más se les facilite. Los trabajos tienen que tener una buena presentación. Si me van a enviar fotos, por favor traten de tomar esas fotos pues que queden claritas, ¿no? Porque después me llegan a mí borrosas y cómo hago yo para saber y poderles calificar. Que tengan un buen orden y que estén terminados. Ojo que me están enviando los trabajos sin terminar, incompletos. Y después pues obviamente la nota no va a ser la misma. Los trabajos como hemos venido trabajando, pues el que me los pueda enviar al correo, pues los recibo al correo. Si me van a enviar fotos, mejor envíenmelas por WhatsApp, que me queda mucho más fácil calificarles. Pero si no, pues aquí está mi correo. Y si no me lo pueden enviar por correo, pues a mi teléfono por WhatsApp. Y aquí les dejo mi teléfono. ¿Listo? Entonces ya empecemos ahora sí. Entonces, como les decía, vamos a ver la nomenclatura sistemática y la nomenclatura STOD. Esas son las dos nomenclaturas que vamos a trabajar hoy. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? En cada les voy dando como unas pautas que hay que seguir para tener en cuenta y cómo nombrar un compuesto. Ojo, para poder nombrar un compuesto es indispensable dos cosas. Primero, saber qué tipo de compuesto es. Acuérdense que ya miramos los grupos funcionales, ¿no? Hay que identificar primero si es un óxido, si es un ácido, si es un hidróxido o si es una sal. Y segundo, hay que saber colocar los estados de oxidación. Esas dos cosas ya las vimos en las guías anteriores. En la guía anterior vimos cómo colocar los estados de oxidación y antes de esa vimos la guía referente a los grupos funcionales. No obstante, yo ahorita les voy a hacer un breve repaso. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la nomenclatura sistemática. ¿Listo? Para la nomenclatura sistemática tenemos que tener en cuenta esta serie de prefijos. ¿Listo? Prefijos quiere decir antes. Prefijo quiere decir antes. ¿Listo? Entonces, tomemos un ejemplo. Tomemos este ejemplo. Vamos a tomar este ejemplo. Oh, perdón. Listo, entonces tenemos aquí, bueno, les pido disculpas por la letra porque es que la verdad es difícil escribir encima de la pantalla y más con el dedo. Entonces tenemos aluminio y oxígeno 3. Listo. Lo primero que hay que identificar es qué grupo funcional es este. Si no identificamos el grupo funcional nos va a quedar muy difícil. Primero hay que identificar el grupo funcional. Entonces, recuérdense, voy a hacerlo por acá. Recuérdense que, ¿cómo sabemos si es un óxido? Para saber si es un óxido, simplemente tiene que ir un elemento, ya sea metálico
o no metálico unido al oxígeno, ¿cierto? Entonces aquí vemos, este sería un elemento metálico unido al oxígeno, entonces ya vamos a ver que este compuesto es un óxido. Listo, este compuesto es un óxido. ¿Por qué es importante definir qué grupo funcional es? Porque es la primera palabra que nosotros vamos a escribir. ¿Listo? Siempre los vamos a nombrar de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, es decir, de aquí para allá. ¿Listo? Primero nombramos el grupo funcional y luego sí el nombre del elemento que lo acompaña, siempre aquí para allá, derecha a izquierda, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a fijar que este nos va a indicar el prefijo que nosotros vamos a utilizar. Este numerito de acá abajo nos va a indicar el prefijo que nosotros vamos a utilizar. En este caso, como hay 3, entonces venimos a la tabla y buscamos el prefijo de 3. Entonces aquí vemos que para el número de 3 átomos, el prefijo es tri. Entonces venimos para acá, entonces vamos a escribir, listo, como es de derecha a izquierda, es decir, de aquí para allá, entonces escribimos primero tri de ese 3. Este 3 nos está indicando que es tri. Listo, tri. Este compuesto lo vamos a llamar como el grupo funcional, que en este caso sería óxido, entonces sería trióxido. Trióxido de, seguimos con la palabra de, y vamos a este de acá, que como es 2, entonces venimos a la tabla y nos dice que cuando es 2 se escribe el prefijo di, entonces aquí escribimos trióxido de di, y ahí sí el nombre del elemento, en este caso di aluminio. ¿Listo? Trióxido, acá con verde. Tri, este tri de dónde sale, de este 3 de acá abajo, de venir y buscarlo aquí en la tablita. Venir y buscarlo aquí en la tablita. Listo, tri. Óxido, ¿de dónde sale? Porque este es el grupo funcional de este compuesto, de todo el compuesto, es un óxido. Es un óxido. Entonces, por eso, trióxido. Por eso hay que identificar primero el grupo funcional. Trióxido de, sigue la palabra de, di, este di, de aquí, ¿de dónde viene? Del que acompaña el aluminio, que sería 2. Entonces, vienen y buscamos acá en la tabla. Cuando es 2, es di. Y el nombre del elemento, entonces trióxido de dialuminio. ¿Listo? Esa sería la forma de nombrar. Vamos a hacer otro ejemplo. Busquemos otro ejemplo que tengamos por aquí. Copiamos este. Listo. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. ¿Listo? En este caso tendríamos este compuesto. ¿Listo? Vamos a tratar de hacer dos ejemplos de una vez. ¿Listo? Y hagamos este de acá. Esos dos ejercicios. ¿Listo? Vamos a tratar de hacerlos de una vez. Primero identifiquemos el grupo funcional. Mire que este de acá termina en OH. Recuerden que siempre que termine en OH, esté encerrado o no esté encerrado en el paréntesis, quiere decir que es un hidróxido o base. Es decir, que ya sabemos que este compuesto de aquí, ese compuesto de ahí, va a ser un hidróxido. Va a ser un hidróxido. Listo. Este compuesto va a ser un hidróxido. ¿Por qué sabemos que es un hidróxido? Porque termina en OH. ¿Listo? Entonces, empezamos. Vamos a mirar el prefijo que tiene. Este 2 afecta a todo esto de aquí. Entonces dijimos que cuando el prefijo era 2, cuando el número de átomos es 2, entonces venimos acá y buscamos acá el prefijo 2, ya dijimos que era di, entonces escribimos con rojo di, listo. ¿Di qué? Pues el nombre del grupo funciona dihidróxido
dihidróxido de, como no hay nada, ya les había dicho que cuando no hay nada nosotros asumimos que tenemos ahí el número 1, ¿listo? Entonces venimos y buscamos acá. Entonces cuando es 1 escribimos la palabra mono. Entonces quedaría dihidróxido de mono y el nombre del elemento, que en este caso sería titanio. Titanio, ¿listo? Di, con verde, di, ¿de dónde viene este di? De este 2 de acá, ¿listo? Hidróxido, esto, todo este grupo OH, esto OH quiere decir hidróxido de mono, como hay uno, entonces ponemos que es mono, y el nombre del elemento que es titanio. Este mono también se puede quitar, cuando no hay uno se puede dejar, podría quedar de esta forma, dihidróxido de titanio, ¿listo? Ahora hagamos el otro, el del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué grupo funcional es este compuesto? Solo tiene oxígeno y carbono, que es un no metal, y oxígeno. Por consiguiente va a ser un óxido. Entonces ya sabemos que este compuesto va a ser un óxido. El grupo funcional va a ser un óxido. ¿Listo? Entonces, empecemos. El número de átomos aquí, 2. Entonces cuando es 2 escribimos dióxido de, como no hay nada, aquí asumimos que va el número, nunca se coloca, asumimos que va el número 1, entonces dióxido de, podemos escribir de mono, carbono, o dióxido de carbono, sin el mono. ¿Por qué mono? Porque cuando hay uno, si venimos acá a la tabla, nos vamos a dar cuenta que el prefijo va a ser mono. ¿Listo? Y es lo que nos está mostrando aquí. Mire, fijémonos aquí. Un metal y el oxígeno. ¿Listo? Entonces quedaría. Este quedaría. ¿Tri de dónde? De estos tres que está acá. Mire, cuando es 3 es tri. Trióxido, porque es un óxido. Di. Este 2. Di. Hierro. ¿Listo? Entonces el nombre quedaría trióxido de hierro. Y esa sería la nomenclatura. La nomenclatura sistemática. Miremos aquí otros ejemplos así rápido. Bueno, esto ya lo hicimos. Mire, aquí tenemos más ejemplos. Mire este, que hay que identificar primero cuál es el grupo funcional. Termina en OH, por consiguiente va a ser un hidróxido. Entonces, de este 3 de acá, hidróxido del OH de hierro. O podríamos colocar de monohierro, porque el hierro como no tiene nada, pues asumimos que tiene el 1. Aquí sería, como tiene 2, sería dihidróxido de hierro. Aquí como no tiene nada, podemos escribir monohidróxido de monosodio o hidróxido de sodio. Aquí, por ejemplo, dihidróxido, ¿de dónde sale ese di? De estos dos átomos aquí que acompañan a todo el hidróxido de sin o de mono sin. ¿Listo? Eso sería para la nomenclatura. Aquí miremos, digamos, estoy acá más ejemplos. Mire, aquí tenemos, sabemos que esto es un óxido porque es solo un elemento metálico que es el cobre y el oxígeno. Entonces quedaría, como no hay nada, asumimos que es el 1 y cuando es 1 escribimos la palabra monóxido. ¿Cuántos cobres hay? 2. De di, cobre. ¿De dónde sale ese di? De este 2 que aquí y buscarlo en la tabla. Listo. Ahora, vámonos para la nomenclatura. Ya esa es la nomenclatura sistemática. Ahora nos vamos para la nomenclatura STOT. ¿Listo? Entonces, para la nomenclatura sistemática solo vamos a mirar el número de átomos y de acuerdo a ese número de átomos, pues vamos a utilizar los prefijos. En la nomenclatura STOT, ya no vamos a tener en cuenta el número de átomos, sino que vamos a tener que anexar, vamos a tener que identificar el grupo funcional, si es un óxido o si es un hidróxido. Por ahora solo vamos a trabajar óxidos e hidróxidos. Vamos a identificar si es un óxido o si es un hidróxido. Y vamos a tener que ponerle los estados de oxidación para poder escribir el nombre. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Sigamos con el mismo ejemplo del dióxido de carbono. Aquí tenemos este compuesto.
¿Listo? Entonces, al igual que en la nomenclatura sistemática, los vamos a nombrar de derecha a izquierda, es decir, de aquí para allá. Es decir, que primero vamos a nombrar este oxígeno y luego el carbono. ¿Listo? Entonces, como dijimos que el grupo funcional era oxígeno, el grupo funcional es un óxido, ¿no es cierto? Porque tiene un no metal que es el carbono y el oxígeno. Entonces ya sabemos que es un óxido. Recuerden que los óxidos pueden ser metal o no metal unido a un oxígeno. ¿Listo? Un metal o un no metal unido a solo los dos elementos, metal o no metal unido a un oxígeno. ¿Listo? Entonces, agrandemos este borrador. Eso sería para identificar un óxido. Entonces ya sabemos que este compuesto es un óxido. Listo. Entonces, ya cuando ya sabemos que es un óxido, entonces lo siguiente a hacer es colocar los estados de oxidación. Recuerden, en la clase anterior les dije que el oxígeno siempre iba a tener estado de oxidación -2. Y el OH, es decir, el hidróxido, todo esto va a tener estado de oxidación -1. ¿Listo? Entonces empezamos. ¿Cuál sería acá el estado de oxidación? -2. ¿Listo? Entonces, ¿qué número debo de colocar yo aquí? ¿No es cierto? Ya hagamos la multiplicación. 2 por -2, ¿cuánto nos da? -4. ¿Listo? Miren que cuando aquí no hay nada, asumimos que va el número 1. Entonces, ¿qué número debo colocar yo acá arriba? ¿No es cierto? ¿Qué número debo colocar yo aquí arriba? Para que multiplicado por 1 me dé +4 y cuando haga la resta, ahí sí me dé 0. ¿Listo? ¿Qué número debo colocar? Pues debo colocar +4. Es más, venimos a la tabla de acá. Si se dan cuenta, el carbón solo trabaja con dos estados de oxidación, con +2 y con +4. Mire aquí, con +2 y con +4, ¿no es cierto? Si coloco +2 no me va a servir porque sería 2 por 1, 2. Si colocara aquí 2 por 1 me daría 2, o sea, me daría +2. No me sirve, ¿no es cierto? Entonces, si coloco +4 me quedaría 1 por +4, ¿cuánto me va a dar? Pues me va a dar +4. Me va a dar +4. Y 4 menos 4 me da 0. Listo. Ya cuando yo tenga puesto los estados de oxidación, esto no es necesidad de hacerlo, uno lo puede hacer mentalmente. Listo, solo que yo les muestro para que sepan. Entonces ahora sí vamos a escribir el nombre. Listo. Como sabemos que es un óxido, entonces vamos a escribir óxido. Ya vamos a utilizar los prefijos. Óxido ¿de quién? Del elemento que sigue, de carbono. Óxido de carbono. Y en números romanos vamos a escribir el estado de oxidación del elemento que acompaña al grupo funcional, es decir, 4. Escribimos en números romanos el 4. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué haría? Óxido de carbono 4. ¿Listo? Yo aquí les dejo la tablita de los números romanos. Mire, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, vamos a escribir en número romano el estado de oxidación. Por eso es importante colocar el estado de oxidación, porque es el número que vamos a colocar al final. Listo. Vamos a hacer un ejemplo con un hidróxido. Archivo nuevo. Con un hidróxido. Listo, entonces ¿Listo? Ese. Vamos a hacer eso. Entonces, sabemos que es un hidróxido. ¿Por qué? Porque termina en OH. Termina en OH. Entonces ya sabemos que es un hidróxido. Entonces, si ustedes quieren pueden escribir el nombre y después asignan los estados de oxidación. Entonces, como ya saben que es OH, entonces ustedes van a escribir hidróxido. El nombre va a ser hidróxido de Fe, que nos quiere decir hierro. Ahora solo falta poner el estado de oxidación con el que esté trabajando el hierro. Ya les había dicho que el oxígeno era -2 y cuando tuviéramos el OH era estado de oxidación -1. Es decir que todo esto que está en paréntesis va a tener estado de oxidación -1.
2 por menos 1, ¿cuánto me va a dar? Menos 2. Por consiguiente, aquí como no hay nada, asumimos que va el número 1. Aquí va el número 1. Listo, por siguiente. ¿Qué número debo colocar yo aquí para que multiplicado por este 1 me dé más 2? Pues debo colocar un más 2. Para que más 2 por 1, ¿cuánto me da? Pues más 2. ¿Listo? Y más 2 menos 2, ¿cuánto me va a dar? 0. Entonces aquí quedaría hidróxido de hierro y colocamos el estado de oxidación del hierro en números romanos, que en este caso sería, y entre paréntesis. ¿Listo? Entonces sería hidróxido de hierro 2. ¿Listo? Vamos a hacer los últimos dos ejemplos con los dos tipos de nomenclatura de una vez. Busquemos acá más ejemplos que tengamos, a ver. Bueno. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer los dos tipos de nomenclatura. Entonces, primero vamos a hacer la sistemática. La sistemática utilizamos los prefijos. Como termina en OH, ya sabemos que es un hidróxido. ¿Cuántos átomos tiene ese hidróxido? 2. Entonces quedaría dihidróxido de, como no tiene nada, subimos que va al número 1. Entonces podemos colocar mono o podemos colocar solo el nombre del elemento. De mono y el nombre del elemento que sería titanio. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la nomenclatura STOT. Para hacer la nomenclatura STOT debemos colocar los estados de oxidación. Entonces dijimos que el OH siempre iba a tener estado de oxidación menos 1. 2 por menos 1, ¿cuánto nos va a dar? Menos 2. ¿Listo? ¿Qué número debo colocar yo acá para que multiplicado por 1 me dé más 2? Pues debo colocar el más 2. Para que 2 más 2 por 1 me dé más 2 y más 2 menos 2 me dé 0. Por consiguiente, el nombre sería hidróxido de titanio, y el número de oxidación del titanio en este caso sería 2 en romano. Entonces, el número 2 en romano se escribe así. ¿Listo? Ahí tenemos la forma de nombrar los dos tipos de nomenclatura, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura STOT. Igual yo aquí les dejo infinidad de ejemplos y trato de explicarles bien paso por paso. ¿Listo? Ahora el taller. Dice el taller, realiza un cuadro comparativo donde muestre las principales pautas a tener en cuenta para utilizar la nomenclatura sistemática y la nomenclatura STOT. ¿Qué es el cuadro comparativo? Pues ustedes en un solo cuadro me van a poner todas estas pautas que yo puse acá, pero resumidas. Por eso se llama un cuadro comparativo resumido. ¿Listo? Van a resumir eso, las pautas que hay que tener para poder darle un nombre a un compuesto según la nomenclatura sistemática y para poder darle un nombre a un compuesto según la nomenclatura STOT. La segunda dice, identifica a qué tipo de nomenclatura pertenece cada uno de los siguientes compuestos. Entonces aquí ya les hice la primera, dice hidróxido de oro 1. Mire, como tenemos el número 1, ya sabemos que es STOT. Tri está utilizando los prefijos. Entonces esa sería nomenclatura sistemática. ¿Listo? Aquí vuelve a utilizar los números en romano. Cuando utilizamos los números en romano es nomenclatura STOT. Y así sucesivamente con las demás. ¿Listo? Y en la última hay que darle a escribir el nombre de las dos formas, de la nomenclatura sistemática y de la nomenclatura STOT, ¿no es cierto? Entonces de la sistemática. ¿Cuántos átomos tiene? ¿Qué compuesto es? Es un hidróxido porque termina en OH. Entonces, ¿cuántos átomos de hidróxido hay? 3. Entonces, trihidróxido de hierro, o podría quedar de mono hierro. ¿Por qué mono? Porque asumimos que ahí va el número 1. Mientras que según la nomenclatura STOT tenemos que colocar los estados de oxidación. Entonces,
este sería, aquí arriba tendríamos que colocar menos 1. Entonces 3 por menos 1, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar menos 3. ¿Cuál debemos colocarle aquí? Pues más 3 para que menos 3 más 3 nos dé 0. Entonces quedaría hidróxido de hierro 3. Voy a ayudarle con este. Entonces, ¿qué grupo funcional es? Es un óxido porque solo tiene un elemento metálico y el oxígeno. Entonces, como es 5, ustedes van y buscan en la tabla y en la tabla aparece que el 5 es penta. Entonces quedaría pentaóxido de, ¿no es cierto? Como tiene 2, vamos a utilizar el prefijo dibromo. ¿Listo? Pentaóxido de dibromo. ¿Listo? Acá quedaría óxido de bromo. Y ahora vamos a ver con qué estado de oxidación. Como aquí está con menos 2, voy a hacérselos acá para que no digan que los... Vamos que el ejercicio BR2 o 5. Entonces quedaría BR2 o 5. Listo, entonces el oxígeno les dije que siempre tenía estado de oxidación. Menos 2, 5 por menos 2 me va a dar menos 10. ¿Qué número debo colocar yo aquí para que multiplicado por 2 me dé más 10? Pues debo colocar más 5. 5 por 2 más 10. Más 10 menos 10 me da 0. ¿Listo? Es decir que el estado de oxidación del bromo ahí va a ser 5. Ese va a ser el número que tenemos que escribir en romano. Entonces, óxido de bromo y en números romanos 5. ¿Listo? Y eso sería todo. Espero que hayan podido comprender, que les sirva el video y cualquier cosa ya saben que estoy disponible para sus preguntas. Nos vemos en una próxima.